Radio 102.9, la estación más completa. Se escucha, se ve, se lee, se siente a tu estilo. 9:04. Gracias por estar con 102.9 a esta hora de la mañana en este miércoles. Es un gusto que se informe con nosotros. Continuamos aportando análisis, información, un poco de pensamiento sobre lo que está ocurriendo alrededor de la pandemia en nuestro país. Diferentes perspectivas, ángulos los tiene acá con nosotros en a primera hora. Y bueno, hace algunos minutos estuvo con nosotros también acá de manera presencial Federico Anliker, presidente de CEPA. Así que la entrevista está por ahí para que ustedes puedan también volver a escucharla y mirarla. Estamos en la transmisión simultánea a través del Facebook Live, como lo vamos a hacer en este momento con nuestro invitado. Quiero presentarles en este momento a Eduardo Escobar, el director de Acción Ciudadana, que está vía Skype con nosotros para analizar un poco la situación de lo que está pasando y un hecho relevante que tiene que ver con lo que ocurrió hace 2 días, justamente la renuncia del comité que iba a dar seguimiento a supervisar de alguna forma la forma en que se estarán ejecutando 2.000 millones de dólares, que son los autorizados por la Asamblea Legislativa para la administración Bukele. Eduardo, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, William, un gusto. Bueno, excelente. Eduardo, a ver, entonces, desde Acción Ciudadana, un poco cómo están analizando la coyuntura actual desde esta perspectiva, ¿no? De cómo la pandemia de COVID-19 está teniendo impacto en diferentes niveles. Y en este caso hay una situación de alguna forma política, digamos, que tiene que ver con lo que ocurrió con este comité, ya que renunció, y ayer escuchábamos, por ejemplo, ya conferencias de prensa de la Cámara de Comercio, de la representación de la Universidad Centroamericana UCA y comunicados que han habido también de parte de FUSADES y de otras instituciones que son las que han renunciado a este comité. ¿Cómo reflexionar o cómo entender esto que está pasando? ¿Cómo lo analizan ustedes desde Acción Ciudadana, Eduardo? Bueno, sin duda, a nuestro juicio, estamos enfrentando... Se nos ha caído la comunicación con Eduardo en este momento. Vamos a ver, perdón, Eduardo, se nos había interrumpido la comunicación. Ahora sí, estamos. Perdón, lo que decía es que estamos enfrentando 2 problemáticas muy graves, 2 amenazas muy graves. Una tiene que ver con la salud de la población, que está relacionada con el COVID, y lo otro tiene que ver con las reglas democráticas, con el sistema democrático. Esas 2 situaciones se están dando en este momento y creo que incluso podríamos juntar una tercera, el tema económico, el tema laboral. Son tres dimensiones que están siendo en este momento afectadas. Y aquí lo que nosotros hemos señalado es que de alguna manera el gobierno no ha logrado equilibrar, cumplir con o proteger estos 3 ámbitos. O sea, es cierto que hay que proteger la salud y la vida de la población, nadie está en contra de eso, pero lo que se ha venido diciendo es que ese cuidado a la salud y a la vida de la población no tiene que estar divorciado de respetar el Estado de Derecho y las reglas democráticas. Eso es lo que nosotros hemos venido señalando. Y obviamente se tiene que meter ya en la discusión de la sostenibilidad económica del país, porque ya podemos ver, por ejemplo, que han habilitado que los contadores públicos puedan ejercer su carrera, sus labores. ¿Por qué? Porque el gobierno ya se está viendo con una disminución mayor de impuestos. ¿Por qué? Porque las empresas no están tributando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, esa deficiencia en no poder articular estos 3 intereses que son legítimos. Ahora, y partiendo, claro, esta situación de la pandemia es inédita, ¿no? O sea, a todos los países es una situación totalmente novedosa. Haciendo esa consideración, ustedes han visto, por ejemplo, qué otros países están pudiendo de alguna forma administrar adecuadamente todos estos niveles de los que ustedes están hablando en Acción Ciudadana. Es decir, ¿sí es posible hacerlo, Eduardo? Nosotros tenemos un caso en Costa Rica, un caso cercano. Costa Rica nos lleva, creo que 7, 8 días de diferencia respecto del primer caso de COVID, así conocido públicamente y detectado por las autoridades de salud. Sí. Costa Rica ya tiene un plan
de reapertura de actividades muy bien detallado, programado, quiénes pueden salir, en qué porcentajes. O sea, ya están ellos pensando, y eso es a lo que debería ir el país, ya está pensando en cómo ir reactivando la economía, porque el punto es, vamos a sobrevivir al COVID, pero no sabemos si vamos a sobrevivir al problema económico que se nos viene. Claro. Entonces, ahí en Costa Rica tenemos, por ejemplo, una forma de cómo articular la defensa de la vida con el sistema democrático, con la preservación también del tema económico del país. Sí, a ver, y en torno a lo que ocurrió entonces de la renuncia del comité, ¿cómo se interpreta, Eduardo? Ustedes que dan mucho seguimiento a la parte del tema de transparencia, de anticorrupción y demás, ¿cómo lo están analizando? ¿Cuál es la opinión que tiene Acción Ciudadana? Bueno, en este caso está vinculado con uno de los ejes que yo mencionaba, el eje democrático. Y eso es lo que el gobierno tiene como un talón de Aquiles. Y con la renuncia del comité se muestra así, amplificado este problema del gobierno de, en primer lugar, la participación ciudadana, aceptarla como una forma válida de control social. Segundo, de compartir las decisiones, porque si se creó ese comité era obviamente para tener en parte corresponsabilidad en las decisiones que se fueran a tomar, o al menos tener un asesoramiento técnico desde estas instancias. Pero al final, o sea, lo que digo es, vemos una deficiencia del gobierno en cuanto al tema de rendir cuentas, ser transparente, permitir acceso a la información y tomar decisiones informadamente, porque, o sea, y eso se le ha cuestionado, muchas decisiones parece que han sido tomadas por un político y no por un experto en salud pública, por ejemplo. Eso es lo que también se puede ver en el tema económico. Sí. O sea, y aquí digo, no es que estar pensando económico, cuando se dice esto, se cree que se está pensando en una gran empresa. No, estamos pensando en aquellos microempresarios, aquellas personas que ejercen su profesión de forma liberal o su oficio y no pueden en este momento tener ingresos por la situación. Entonces, el punto acá es que al final esto demuestra que el compromiso del gobierno con la transparencia es muy endeble. ¿Qué repercusiones entonces puede tener para algunos sugieren, por ejemplo, que esto le daba de alguna forma un cierto espaldarazo al Ejecutivo en la medida en que al tener un comité de esta naturaleza plural, con sectores académicos, con personas notables, le daba también un fuerte espaldarazo en términos de decir, a la hora de buscar fondos en el exterior, incluso decir, bueno, miren, yo estoy tomando acciones, necesitamos dinero, lo vamos a manejar transparentemente y aquí tenemos a este equipo que también de alguna forma está supervisando. ¿Qué implicaciones tiene a esos niveles, Eduardo? ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Qué puede significar eso? Sin duda el comité era una instancia que venía a legitimar el manejo de la pandemia y el uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo. O sea, ese efecto iba a tener, legitimar que se había hecho un manejo adecuado, que no se habían usado fondos, etcétera, etcétera. Entonces eso, de alguna manera, era como un sello de garantía para la comunidad internacional que en el país el gobierno manejó bien las finanzas, manejó bien los fondos públicos, tomó buenas decisiones. Ahora, eso, y por eso es que hay esta preocupación en el gobierno de que se haya disuelto o que ya no vayan a conformar esta instancia las organizaciones que se habían mencionado, que al inicio la conformaban. ¿Por qué? Porque eso le manda un mal mensaje, pero mal mensaje a los cooperantes, a los organismos financieros. ¿Por qué? Porque se deja simplemente sin un ojo ciudadano, que digo, legitima mucho de lo que hace el gobierno en esta pandemia. Entonces, eso sin duda se convierte en un aspecto que le puede afectar al país en cuanto a dar fe de que se está manejando bien los fondos públicos. Sí, sabemos que tienes que retirarte temprano porque tienes otros compromisos, Eduardo, pero antes de que te vayas,
Esta semana conocimos información del Senado norteamericano, donde colocó en agenda de la discusión ya interna, y esto respaldado por senadores demócratas y republicanos, una iniciativa en la que busca privilegiar el esfuerzo de Estados Unidos por la protección del tema de derechos humanos en el resto de países. Y aquí se está hablando entonces de cómo, bueno, incluso El Salvador aparece mencionado en esa lista de países donde se estaría recurriendo a prácticas autoritarias. ¿Cómo lo reflexionan ustedes de lo que está ocurriendo ya entonces a esos niveles? Porque es el Senado norteamericano donde se están ya intentando adoptar acciones contra los países que puedan estar en una línea de asumir prácticas autoritarias y de alguna manera también irrespetar los derechos humanos. Yo creo que ese tiene que ser un mensaje más que claro y muy contundente para el gobierno, en el sentido que reflexione las acciones que está ejecutando, que significan violar derechos fundamentales o afectar principios democráticos. O sea, yo creo que eso es el llamado, porque el presidente, lastimosamente, ante una serie de pronunciamientos de organismos internacionales de defensa de derechos humanos, los ha desmeritado. Ha dicho, menos mal que esto no nos interesa aquí en el país. Palabras más, palabras menos. Entonces, este gobierno ha tomado abrazarse, y de hecho ayer la comisionada así lo decía, que este gobierno había nacido bañado de pueblo. Entonces, ellos se han abrazado a ese tema de Dios, Fuerza Armada y pueblo. Eso es lo que los está sosteniendo acá en el país. Y en esa medida, ellos han dicho, no nos interesa lo que digan afuera, pero creo que esta iniciativa de ley donde El Salvador aparece como un caso negativo, o sea, porque no aparece como buen ejemplo, sino como, al contrario, un mal ejemplo, debe de llevar a reflexionar al gobierno que si un tipo de legislación se está proponiendo así, esto le va a tener consecuencias con los organismos financieros al Estado, porque no se le está viendo como un país democrático, como un país que respeta los derechos fundamentales. Y recordemos que dentro de las exigencias de varios organismos de cooperación está eso, el respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales. Entonces eso sin duda pueda tener un efecto negativo para el país, y esperamos que esto lo lleve a reflexionar. O sea, porque aquí nadie está diciendo dejen de aplicar medidas para prevenir la pandemia. Lo que se está diciendo es tomen esas medidas en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, sin violar derechos de las personas. Eso es lo que se les está diciendo, y esperemos que así lo reciban. Sí, no sé, Eduardo, ¿te queda todavía algún tiempo, algunos minutos? 3 minutos. 3 minutos, vaya, perfecto, para aprovecharlos. Porque acá Alfonso Recinos pregunta para Eduardo, ¿el Código de Salud parece un cajón desastre? ¿Vale para todo? Es la pregunta que él hace. Y la otra que quisiera conocer la opinión tuya es en torno de qué manera se enfrenta mejor la situación de la pandemia. ¿Es a través del ejercicio de más democracia en los países democráticos o cuáles son los instrumentos? ¿Quién los otorga mejor? ¿Es los sistemas, los regímenes dictatoriales, autoritarios, o es a través de un régimen democrático donde mejor se enfrenta? Son dos cosas. Lo que preguntaba entonces Alfonso Recinos sobre el tema del Código de Salud, de que parece un cajón desastre, dice que vale para todo. Es que yo creo que el gobierno está estirando mucho la aplicación del Código de Salud. O sea, si bien se le permite declarar algunas zonas epidémicas bajo control sanitario, etcétera, etcétera, pero ellos lo están extralimitando al punto de limitar toda actividad, por ejemplo, a nivel nacional, o restringir absolutamente la movilidad. O sea, como digo, no es el tema de que no se puedan adoptar algunas medidas, pero debe de hacerse dentro del marco de la ley, y eso es lo que parece, y a nuestro juicio se está extralimitando el gobierno. Ahora, con la otra pregunta, sin duda una forma de cómo evitar o cómo manejar la pandemia se hace mejor dentro de un sistema de reglas democráticas que uno que sea autoritario. Veamos el caso de Nicaragua. Nicaragua se está mencionando que tiene, creo que 10, 11 casos, una cosa por ahí, o sea, una cosa mínima que nadie cree. Oficial, sí.
Sí, las cifras oficiales, o sea, que nadie cree esa cifra. Entonces, imaginémonos, ahí hay un desconocimiento de la población de qué implica la pandemia, de cómo se puede contagiar, cuántos casos tienen en su país, o ya no digamos el tema de China, que se le ha imputado el hecho de que sabían de la pandemia, no informaron, no tomaron las medidas y esto provocó el que se regara la información. Y cuando algunos periodistas intentaron comunicar esto al mundo, fueron censurados y no sé qué otras medidas tomaron, o sea, contra estas personas que querían revelar esta información. Entonces, sin duda, un sistema democrático permite a la ciudadanía informarse, permite al gobierno tomar las decisiones con el concurso del resto de sectores para, obviamente, tomar las mejores decisiones. O sea, eso es lo que permite un sistema democrático en contra de un sistema autoritario. Bueno, excelente. Eduardo, te agradecemos entonces ahí que hayas apartado unos minutos para nosotros y escuchar pues tu opinión siempre es importante. Gracias, Eduardo. Gracias, William. Buenos días y un saludo. Bueno, excelente. Era Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien estaba con nosotros vía Skype. Hacemos una pausa. Vamos a ver si tenemos confirmado entonces al doctor Iván Solano Leiva. Estará con nosotros en algunos minutos, así que no se nos vaya, manténgase pendiente de 102.9. Regresamos.